Tardes a todos y a todas los que vinieron de manera personal, como siempre. Agradecemos el esfuerzo que significa venir de manera personal al auditorio. Hablábamos con el doctor Elías que a nosotros verdaderamente nos gusta más ida y vuelta, pero bueno, también entendemos que mucha gente no puede trasladarse porque está lejos o porque es de otra localidad. Así que bienvenido también el Zoom y a todos los que están hoy presentes, que me dicen que es un número importante. Así que bueno, en primer lugar, hoy nos convoca, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? La nueva ley 27742, denominada Ley Bases, que viene a modificar eh, varias normativas nuestras del derecho laboral. Y bueno, nos pareció en esta oportunidad convocar al doctor Jorge Elías, que agradecemos que siempre generosamente acepta estas invitaciones y se pone a disposición para hacer un primer análisis de esta ley 27742, y el doctor nos propuso titularla Estrategias de impugnación, porque hacia eso me parece va la charla hoy del doctor Elías. Bueno, cuando le pedimos al doctor Elías un CV para su presentación, es muy humilde, es muy abreviado su CV, pero bueno, así quiere que lo presentemos. El doctor Jorge Elías es abogado laboralista, ejerce su profesión como defensor de trabajadores y asesor de entidades sindicales. Miembro del grupo de expertos en relaciones laborales creado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 2005 a 2007, presidente de la filial Rosario de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, disertante en carrera de posgrado en Derecho Laboral en diversas universidades, autor de obras de la especialidad, y sabemos que tiene muchos más antecedentes que aquí no los trajo. Así que bueno, sin más, vamos a darle la palabra a Jorge, reiterando el agradecimiento en representación de todo el instituto. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Agradezco al instituto, a sus autoridades, este, a los colegas que conocemos de tantos años que integran esta institución. Y básicamente, cuando dijo poco currículum, sí, porque yo lo que me defino es como abogado. Yo soy abogado laboral. Todo lo demás está fuera. Vengo a hablar como abogado. No quiero presentar títulos, ni, que tampoco tengo tantos, porque no me parece que sea, digamos, lo que estamos pensando aquí son justamente estrategias para impugnar esta reforma, partiendo de la base que cuestionamos la conveniencia, la oportunidad, la justicia y la constitucionalidad de esta ley 27742, que ya tenía un antecedente en el DNU que felizmente quedó bloqueado, después vamos a ver cómo termina eso, por el fallo de la Cámara. Entonces, sobre esa base, lo que uno, abogado, y entre abogados, que estamos pensando qué tenemos que hacer frente a esto, nos quedamos cruzados de brazos, bueno, cambió la ley, a ver qué dice ahora, cómo lo tengo que plantear, o qué respuesta, qué mecanismos para cuestionar estas instituciones tenemos desde el punto de vista de las herramientas que nos brinda el orden jurídico, que me animo a decir, ya tenemos experiencia, no son pocas. Entonces, no es cuestión de darse por vencido, tratemos de encontrar qué estrategia podemos desarrollar en pos de lograr que los aspectos más negativos de esta reforma queden neutralizados. ¿Y por qué y cómo? Porque hablar que estamos en desacuerdo es fácil, que después hay que sentarse a escribir, bueno, acá no hay ningún juez porque somos todos abogados, convencer a los jueces, instar a los colegas a que nos juntemos, que es lo que estamos haciendo acá, para poder avanzar y qué caminos nos quedan para salir sobre esto. Entonces, como tenemos un tiempo relativamente corto y no quiero abusar digamos, de la oportunidad que me dan, yo voy a tratar de separar o ver los institutos más
que requieren una respuesta nuestra como abogados en forma más inmediata, porque hay cosas que ya nos están viniendo al estudio que tenemos que decir, ¿y se aplica, no se aplica, qué hago? Otros que todavía no han tenido ese efecto o lo van a tener en forma inmediata, entonces avancemos con lo más urgente, porque si no, si queremos atacar todo es más difícil. Igual, en lo posible, vamos a hacer una semblanza general. Es decir, hay efectos inmediatos, como decía, hay efectos mediatos sujetos a una reglamentación que hasta hoy, no sabemos mañana, no se dictó, y hay otros que están sujetos a la negociación colectiva que va a llevar mucho más tiempo y podemos pensar que tal vez nunca lleguen a celebrarse esos convenios que van a ser peyorativos para el trabajador. Entonces, básicamente, quisiera agrupar el contenido de la 27742 en, en dos o tres grandes capítulos. Por un lado, ¿cuáles son los principios y garantías afectados por la ley? Es decir, la reducción del ámbito subjetivo de la norma. Es decir, el ordenamiento laboral pretende dejar fuera del su sistema de tutela a trabajadores que por mandato del legislador ordinario dejan de ser trabajadores. Es decir, hay un achicamiento del universo subjetivo de aplicación de la ley. También hay un achicamiento del universo de la protección en términos temporales. ¿Por qué? Porque al ensancharse la idea del periodo de prueba, estamos diciendo que esas personas, mientras estén en ese periodo de prueba, están prácticamente privados de los derechos fundamentales de cualquier trabajador, porque nada pueden decir, nada pueden hacer, nada pueden reclamar. Esto es, digamos, un primer bloque de problemas. El segundo, que es en realidad el que vamos a hablar primero, pero los traté en ese orden porque me parece que metodológicamente corresponde así, es el que tiene que ver con toda la eliminación del sistema de indemnizaciones. Digo indemnizaciones. La palabra multas es un uso perverso que a veces, acostumbrados, empezamos a decirlas así, que se instaló para pensar que las multas pueden sacarse, perdonarse o quitarse, cuando en realidad lo que estamos hablando son de reparaciones. Es decir, todas las reparaciones que el ordenamiento jurídico tenía hasta esta ley y que se pretende eliminar, y vamos a ver si lo consiguen. Y por último, otros efectos, que eso sí, algunos son más mediatos, que tienen que ver con la eliminación de los eh, efectos de, la, de algunos actos ilícitos, como son las cuestiones que tienen que ver con el despido discriminatorio, que ya están vigentes, también nos lo vamos a encontrar, claro, con menos frecuencia que los no registrados, pero que ya nos van a empezar a aterrizar en el estudio, frente a lo cual tenemos que tener por lo menos pensado una estrategia. Entonces, bien, empecemos en el orden inverso al que yo lo dije. En vez de empezar con el ámbito de aplicación, que hoy día tiene un efecto más diferido. ¿Por qué? Porque los colaboradores todavía no están reglamentados. El concepto de trabajo, de acuerdo con el artículo 2 y la modificación del 23, que son cuestiones que buscan deslaboralizar relaciones, también van a tener un efecto inmediato, porque nadie va a venir hoy que entró ayer. Son cuestiones que van a empezar a aparecer una vez que entre a rodar la máquina. Entonces, más urgente es lo que tiene que ver con el capítulo de la eliminación de las indemnizaciones, básicamente por deficiente registración o por haber eh, obligado al trabajador a accionar judicialmente. Son las dos bloques, digamos, de situaciones que para fiesta de algunos y preocupación de otros están rodando hoy diciendo qué suerte sacaron las multas. Bien, la, la ley de 24.013 y 25.323 no inventaron una infracción, reconocieron una injusticia y procuraron dotar a la víctima de una adecuada reparación
bajo un sistema tarifado, como son la mayor parte de las reparaciones que tiene la legislación laboral argentina. Entonces, porque en realidad lo que sí hay que advertir es que hasta que no salió la 24013, no habíamos pensado que tener gente negra era un acto ilícito. Hoy tenemos ese reconocimiento que data de largos años y tenemos un código civil que empezó a regir en el 2015 y que dice mucho sobre esto, porque el artículo 1716 del Código Civil y Comercial dice que la violación del deber de no dañar o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación de un daño. Y el 1717 dice, cualquier acción u omisión que cause un daño es antijurídica. Si acá tenemos el concepto en una, digamos, una técnica mucho más evolucionada que la de Vélez Sarsfield, que define todo lo que es acto ilícito. Entonces, está claro que no cumplir la obligación fundamental para dar un marco jurídico de seguridades y garantías al trabajador de registrarlo es un acto ilícito que como tal merece una reparación si es violentado. Aunque la ley le haya quitado la tarifa. La ley no que dijo, no, está permitido, si lo dijera también sería ilegal tener a la gente no registrada. Sacamos las sanciones, pero si un sistema de reparación que estaba dotado de un resarcimiento por un sistema tarifado, de repente desaparece, eso no quiere decir ni que el acto deje de ser ilícito, ni que el daño no deba ser resarcido. Y nos vamos a encontrar inclusive hasta dónde esto que parece beneficioso para algunos puede serles perjudicial. ¿Por qué? Porque el universo de situaciones abarcados por la ley 2403 y 25323 es más acotado que los daños que pueden ocurrir. Entonces, la primera cuestión es esta. Y ahí tenemos antecedentes relativamente cercanos que nos ayudan a entender esto. Y tienen que ver con la posibilidad de que el legislador retroceda en el marco de una tutela, violando la garantía o el principio de progresividad que informa nuestro ordenamiento constitucional con fundamentos en la propia Constitución y sobre todo en los tratados que son parte de la parte dogmática de la Constitución. Y sobre esto, que parece algo como abstracto, es decir, la idea de no regresividad, no se puede ir para atrás, hay que ir para adelante, tenemos cosas muy cercanas, que ahí es donde un amigo conocido de todos nosotros, don Isacio, no sé si a alguno se le suena quién era Isacio, es don Isacio Aquino, que es Aquino, se los cuento al revés, se van a acordar, Aquino Isacio contra cargo. Es el fallo de no sabemos quién era Aquino, nunca le vimos la cara, no tenemos idea si está vivo, si disfrutó de lo que ganó, no sabemos. Pero sabemos que le dio nombre, igual que Bisotti, que también vamos a hablar después, a un pronunciamiento que sentó un precedente. Y en aquel fallo, vamos a recordar digamos, qué fue lo que resolvió la Corte en lo que a nosotros nos interesa, se discutía si era constitucional, por ser violatorio de la regla de progresividad, una norma regresiva como era la eliminación de la opción del artículo 17 de la vieja ley 9688, algunos no la conocieron porque son jóvenes, pero los viejos sí nos acordamos, que establecía la opción de la víctima para cobrar la reparación tarifada o entablar una acción de derecho común por daños y perjuicios de acuerdo con el Código Civil. La ley de riesgo dijo, basta de esto, te conformás con la tarifa y se acabó. Cuando llegó a la Corte dijo que esa eliminación de ese principio implicaba un acto de regresión que era constitucionalmente inválido y dijo, en aquella oportunidad voy a citar brevemente, el principio de progresividad está plenamente informado en el ordenamiento jurídico, según el cual todo Estado se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena eficacia de los derechos aquí reconocidos. Y esas cosas que uno encuentra leyendo y buscando, en ese mismo fallo hay una cita del debate constitucional del 57. Ahí no había nacido casi nadie de los que estamos acá. Donde el miembro informante de la comisión redactora
cita nada menos que a Piero Calamandrei, cuando dice, un gobierno que quisiera sustraerse al programa de reformas sociales iría contra la Constitución, que es garantía no solamente de que no se volverá atrás, sino que se irá para adelante. Con estos fundamentos, que a veces parecen meramente retóricos para lucirse en los exámenes de la facultad o para escribir artículos, la Corte dictó Aquino y lo aplicó en Aquino. No se puede volver para atrás. Entonces, y fíjense la similitud, había una reparación plena reconocida en el ordenamiento jurídico que el legislador dijo, chau, esto no va más. Y la Corte dijo, momentito, no se puede ir para atrás, esto vuelve. Entonces, este precedente relativamente reciente, inspirador para nosotros, debe ser un buen fundamento para cuestionar o para citar cuando se pretenda decir, bueno, no hay más sanciones, no hay más multa, como dicen ellos, entonces se puede, no, es lo mismo tener a la gente anotada que no tenerla anotada, todo igual. No es así. Em, Esto también se citó posteriormente en el fallo Milones, podemos hablar enseguida si tengo tiempo, y en Torrillo, contra Gulf Oil Argentina, que era una reparación no contemplada en el ordenamiento, dijo que no esté contemplada expresamente no quiere decir que la ART no deba responder. Los fallos los tengo, no podemos empezarlo porque sería una clase de derecho constitucional que nos excede, pero y la regla alterum non laedere, es decir, la regla de no dañar, que también fue citada en Aquino, que dice que el principio de alterum non laedere es una regla constitucional de vasto alcance que que no se limita al derecho privado, sino se expresa en el principio general que constituye todo el ordenamiento jurídico. Entonces, acá estamos viendo cómo el derecho laboral no es un compartimento estanco donde ponemos, sacamos, damos y quitamos según al legislador le parezca que le viene bien a las empresas, a la patria o lo que sea, sacar o poner derechos, sino que son parte de un sistema integrado en el cual un pedazo no puede desconocer el todo. Por eso dijo la Corte en ese caso que es contrario a los artículos 14 bis, 16, 17, 19 y los tratados incorporados al artículo 75, que el causante de un daño se exima de las consecuencias de accionar ilícito. Ahí tenemos la receta, la fórmula, que después habrá que profundizar para decir si esta persona no estaba registrada y ha sufrido todas las consecuencias de no estar registrada, tiene derecho a una reparación, aunque al legislador se le haya ocurrido quitarle la tarifa. Otros abordajes sobre este tema, que no quiero dejar de mencionar, tienen que ver con lo que sostiene Mario Ackerman en un artículo que publicó en Rubinsal hace un tiempo, antes incluso que saliera la reforma, que dice que el empleo no registrado, el empleo en negro, es discriminatorio, porque implica colocar a un trabajador en una condición de inferioridad respecto del resto, y como tal queda alcanzado por la ley 23.592 que dice es nulo y da lugar a la reparación moral y material. No pone tarifa, aunque ahora quieran ponerla, ya lo vamos a ver después. Entonces ahí tenemos otra fuente para sostener esta idea de que estos actos no necesariamente tienen que ser, pasan a ser lícitos por el hecho de que le quitaron la llamada multa. Y a mí se me ha ocurrido, porque uno se pone a mirar cuando lo invitan y se le da vuelta la cabeza, pensar en el enriquecimiento sin causa. Artículo 1794 del nuevo Código Civil. Toda persona que sin causa lícita se enriquezca a expensas de otro está obligado a reparar el daño. Pero hay algo muy interesante que viene en el segundo párrafo, que dice, si el enriquecimiento consiste... No, esto no es lo que yo quería decir, perdónenme. Un momentito. Bueno, perdió el machete. Acá. Dice, el siguiente párrafo dice, no procede, el 1795 dice, la acción por enriquecimiento ilícito no es procedente
si el ordenamiento jurídico concede al damnificado otra acción para obtener la reparación. Esto, a contrario sensu, quiere decir que hasta hoy, o hasta ayer, como había una tarifa prevista, una opción poca, buena, mala, te tenés que conformar con la tarifa. Pero ¿qué pasa? Cuando no hay, al sacarla, no se le ocurrió reformar el Código Civil ya que estaban. Quedó esto acá. Entonces, ahora la reparación aparece en todo su esplendor, inclusive con algunos beneficios respecto del sistema anterior. ¿Por qué? Porque en la ley 24.013 e incluso en la 25.323, tanto las acciones por empleo no registrado, mal registrado, o las que tienen que ver con los daños y perjuicios por obligar a demandar al trabajador, requerían una intimación previa. Es decir, si yo no había mandado la intimación del artículo 8, 9 o 10, o si no había mandado la intimación del artículo 2 de la 25.323, no podía después, ¿cuántas veces? ¡Ay, se olvidó! No sé si lo decían con gusto o con pena, pero lo decían. Y uno decía, ¡ay, qué macana, me olvidé! Ahora ese problema no lo tengo más, porque eso es una norma, una condición que puso la ley que han derogado. Entonces, yo puedo probar, mira, a mí me obligaron a hacer este juicio, a mí me tuvieron en negro, yo no intimé nada, pero tengo derecho igual. Ni siquiera tengo por qué intimar antes de que se extinga el vínculo, porque esa era una disposición que estaba contenida en ese cuerpo jurídico que hoy desapareció. Entonces, si yo puedo probar que es un acto ilícito el haber estado mal registrado, puedo reclamar que estuvo mal registrado 5 años y me echaron ayer. Y podría reclamar los daños que corresponden. Y además hay algo más. Este, en el caso las, de la falta de reparación del daño causado por el ejercicio abusivo del derecho a no pagar, es decir, despedir, no pagar, que era una plaga que en buena medida la frenó la 25.323 con ese recargo del 50%, que ahora ha desaparecido, con lo cual echémoslo total hasta que pueda cobrar, además, quién sabe con los intereses qué va a pasar el día de mañana, y además está tan desesperado que a lo mejor lo reclamamos con menos, que es lo que se hacía. Pero bueno, la 25.323 aplica solamente a las indemnizaciones por despido previstas en la ley de contrato de trabajo, con lo cual quedaban afuera todas las indemnizaciones por fallecimiento, por incapacidad inculpable, todas las indemnizaciones contenidas en estatutos que en lugar de remitirse a la ley general, como el Estatuto del Periodista, como el de trabajadores de casa de renta, como no decía se paga el 245, sino decía se paga una indemnización de un mes por año, era igual, pero no se remitía a esa norma, la jurisprudencia dijo, ah, esto no va. Había una cierta visión un poco restrictiva de este asunto, pero hoy, si esto desaparece, ya es aplicable a cualquier falta de pago de cualquier cosa, incluso de salario. Aquel que sabiendo que debe, especulando con la prescripción, no paga diferencias salariales, no paga aguinaldos, no paga presentismo o paga de menos de lo que marca el convenio. Total, si él en última instancia un día se quiere decidir a reclamar, va a tener que reclamar solamente por el periodo no prescripto, lo cual también hace renacer otro instituto que es, no, no renacer, vuelve al tapete, porque existir existía, ¿qué es la dispensa de la prescripción? En el sistema de la 24.013, el hecho de que hubiera una tarifa que abarcaba todo el tiempo de todo el que el trabajador hubiera estado sin registrar, parecía que alcanzaba, no del todo, porque si hubiera alcanzado más, no hubiera habido tantos trabajadores en negro, alcanzaba con esa reparación por el cual la gente que viene cobrando de menos durante años, podía reclamar reajustes salariales por los últimos 2 años y empleo en negro desde el día que entró. Hoy, en la medida en que ese sistema ha quedado derogado y se ha abierto la compuerta para una reparación basada en el derecho común, que al final de cuentas termina siendo mejor que el derecho laboral, yo creo que podemos empezar a pensar y a explorar, esto ya no estamos pensando cómo resistir, estaba pensando cómo contraatacar, ¿se dan cuenta?
Así por eso me da gusto compartirlo con ustedes y a ver si nos levantamos entre todos el ánimo. El artículo 2550 del Código Civil dice que el juez puede dispensar la prescripción ya cumplida al titular de la acción si dificultades de hecho, estuvo preso o internado, o maniobras dolosas le obstaculizaran temporalmente el ejercicio de la acción. Y el titular lo hace valer entre de 6 meses. Está razonable. Ahora, ¿cuáles serían las maniobras dolosas? Vamos al concepto de dolo, del Código Civil también, 1714. El dolo se configura, como ya sabíamos en la época de Vélez, con un daño de manera intencional, o el dolo eventual, con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Si yo tengo un trabajador y no lo quiero registrar porque no me conviene, lo anoto por mediodía porque me sale más barato para todo y si lo he hecho me voy a pagar de menos. Estoy obrando con una absoluta indiferencia por los intereses de ese sujeto que depende de mí, frente al cual tengo obligaciones. Esto puede perfectamente calzar en el concepto de dolo del código de Lorenzetti. Digo Lorenzetti porque es un sujeto cuestionado, pero en este caso no podemos decirle nada. Entonces, ahí aparecen otros caminos para ensayar la reparación, porque en definitiva también hay que pensar que todo esto que estamos recorriendo es el mismo camino que recorrió el derecho laboral cuando empezó. El derecho laboral fue construyéndose a partir de tomar instituciones del derecho civil, adaptarlas y adecuarlas a las necesidades de resolver la cuestión social y sus injusticias, y así se armaron un montón de instituciones que después fueron volcadas en la jurisprudencia. Ahora tenemos que volver para atrás. El derecho civil avanzó mucho, el derecho laboral parece que la quieren barrer, y nosotros tenemos que decir, pero está el derecho civil también, no te olvides, ¿eh? Y venimos con esto, con esta posibilidad de avanzar. Bien, como estoy quedando sin tiempo y no quiero abusar de ustedes ni los que nos están escuchando allá, este, vamos a pasar ahora a la segunda. Bueno, quizás antes de eso habría que decir algo. Estos daños que en el sistema tarifado se presumen, para bien o para mal, digo para bien porque a lo mejor es más de lo que me dañaron, o para mal porque no esa me dieron menos. En el sistema de reparación de daños del Código Civil no tiene esa tarifación, esa limitación que operan para el deudor como para el acreedor. Entonces hay que empezar a pensar qué daños puede reclamar el sujeto mal registrado o no registrado, qué daños puede reclamar el trabajador que tiene que entablar una acción porque el empleador no le quiso pagar y cuáles serían las formas de tenerlo por configurado. Ahí habría varias cuestiones que pensar. Por un lado, hay situaciones que no, a mi modo de ver, no requerirían prueba. Por ejemplo, el estar mal registrado genera un daño, lo que se dice en latín, y una in re ipsa, es decir, por el hecho mismo de la cosa. El hecho mismo de estar mal anotado es un daño. Como si yo estuve internado 6 meses en un sanatorio porque me atropelló un camión, no hace falta explicar lo que sufrí, porque todo el mundo sabe que es horrible estar en un sanatorio. Bueno, todo el mundo sabe que es horrible estar en negro. Entonces, allí hay por eso no quita que el trabajador pueda, además, en determinados casos, probar todos los otros daños que pudo haber sufrido con motivo de esa situación de irregularidad registrada o de falta de registración. Pero tenemos un punto de partida para que el juez pueda estimar razonablemente cuál sería ese daño que le causó del punto de vista material, porque seguramente cobró menos, del punto de vista moral, por la incertidumbre cotidiana de decir cuándo me van a poner una patada y no voy a poder ir a mi casa a decirle, anda al supermercado y comprar de comer a mi mujer o mi marido. No quiero tampoco parecer como sexista. Pero al mismo tiempo, también se pueden probar otros daños. Por ejemplo, un trabajador que es despedido y por culpa del despido cae en mora en el pago del alquiler y lo desalojan. Eso lo puede probar. O no puede pagar un crédito y le ejecutan el auto. O le ejecutan la hipoteca. Eso es más difícil porque la hipoteca no tiene nadie, pero no importa. Es decir, algunos daños son posibles de demostrarse. Y además hay otros que también tienen que ver con cuestiones que se pueden presumir bajo el régimen de lo que llamamos presunciones hominis, presunciones nacidas del sentido común, de la lógica de las cosas. No nos olvidemos que el Código Civil, ahora me voy a volver civilista, se dan cuenta ustedes, de viejo,
Cuando estudiábamos nos parecía aburrido y ahora dice, pero esto está buenísimo. Este, que es cuáles son los daños que indemniza el Código Civil. Y no encuentro el artículo, acá está. Artículo 1738. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante, e incluye especialmente, es la parte que más me interesa, las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos. El derecho a ganarse el sustento está en la Biblia, es un derecho personalísimo. Su salud psicofísica, sus aspiraciones espirituales legítimas, la de ver crecer a mis hijos sabiendo que pueden comer, les puedo mandar a la escuela, y la interferencia en el proyecto de vida. Uno trabaja porque tiene un plan. Estos conceptos que parecen románticos, que los pusieron ahora, hace poquito, son una fuente de inspiración para poder desarrollar, y estos trabajos, para esto nos tiene que gustar el derecho, por eso estamos acá. Los que están acá son toda la gente que le gusta, si no, no hubieran venido. Entonces, y los que están escuchando allá, supongo que también. Estamos haciéndolo pensando en cuánta inspiración vamos a encontrar en el derecho común para que la picardía de saquemos las multas y que se embromen puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. Y tenemos un antecedente. La ley de riesgos se inventó para que los trabajadores cobraran poco y nada y a veces nunca. Y sin embargo terminó siendo un sistema que con sus más y sus menos es mejor que el que había en la Universidad 88. Y eso, permítame decirlo para levantar el ánimo de la concurrencia, quizá en una actitud demagógica, es obra nuestra, de todos los que estamos acá, de la corporación de abogados, de la lucha de los abogados de todo el país que se fueron, plantearon la inconstitucionalidad, le fueron para adelante, le fueron para atrás, le dijeron que sí, que no, hasta que la Corte empezó a decir todo esto que estamos viendo ahora. Por eso es importante que no nos demos por vencidos. Bueno, yo estoy en el límite del tiempo que estoy asignado, pero si ustedes, yo lo he visto, cuando uno ve que ninguno todavía bostezó, que pocos miran el teléfono y que nadie amaga con ese porque tenemos un rato más. Por eso, ventaja que no tengo con los que miran allá. ¿Qué sé yo que están haciendo lo que están atrás de la mano? Por eso digo, sin público no se puede dar clase. Los que quieran venir de afuera, que vengan de colado, pero los que bailamos acá somos nosotros, los otros están de adorno. Entonces, vamos a brevemente citar otros dos grandes temas que me parece que tiene, que da lugar a la batalla que tenemos que enfrentar. Por un lado, a ver el machete, acá está parte 2. Uno se rompe escribiendo esto, después no lo lee en el orden, pero tiene como una especie de capacidad para inventar mucho mejor que si lo tuviera que pensar ahora. Entonces, la, el tema de la reducción de lo que llamamos el ámbito subjetivo de tutela, es decir, todos los trabajadores que porque se me da la gana a mí, legislador, no van a ser más trabajadores porque lo digo yo. Este sería el contenido de algunas normas con más fuerza, otras no, porque vamos a apuntar en este orden al artículo 2, cuando dice que quedan afuera de la legislación laboral aquellos que tienen eh, están regidos, contrataciones regidas de obras, servicios y agencias previstas en el Código Civil, que bien mirada podemos, digamos, neutralizarla, porque está bien, los que están en el Código Civil no están en el derecho laboral, pero eso no lo decide la ley, lo decide la situación, lo decidimos los abogados y lo dice el juez. Entonces, ¿está escrito con mala intención? Sí. ¿Está inspirado para que alguno se pase de vivo? También. Estas cosas no son neutras, pero hay forma de ya tenemos, y no voy a ponerme, porque uno cuando es viejo se acuerda de todo, eh, lo que ocurrió con la 21297. Muchas de las reformas que la 21297, que fue la norma de facto que le pasó una tijerita para cortarle derechos a la ley de contrato de trabajo, fueron después recuperadas por la interpretación que se fue haciendo de hasta dónde esto era aplicable o no. El caso más frecuente, el artículo 30 o el 31 de la ley de contrato de trabajo. Le puso restricciones, pero después empezamos a buscar la vuelta y esas restricciones quedaron mucho más neutralizadas. Y acá ese no sería un problema. Algo parecido podemos decir del artículo 23, que también está escrito con muy mala intención, no crean que lo hacen de buenos, que además de la presunción, dice que
La presunción no se aplicará cuando la relación se trate de contrataciones de obras o servicios profesionales o de oficios, se emitan recibos o facturas. Está hecho para los monotributistas que plagan. Y según lo que diga la reglamentación, esos van a quedar afuera. Falta la reglamentación, pero la intención es que un universo importante de trabajadores que son subordinados de verdad, que ya hoy están disfrazados de contrapropistas y que ahora parece que le van a dar un estímulo para que todo el mundo quiera inventar nuevos contrapropistas, achiquen el universo de sujetos tutelados por la ley de contrato de trabajo. Y ahí, antes de cuestionar la frutilla del postre, como todos sabemos, son los colaboradores autónomos del trabajador autónomo, que es un disparate mayúsculo. Es decir, cualquier trabajador supuestamente autónomo, que se vale de 2 o 3 más, que hasta 3, que trabajan para él, son absolutamente independientes, autonomísimos, y lo único que les resguarda es que puedan tener una especie de monotributo social como para que tengan alguna RT si Dios los ayuda o obra social. No sé qué RT lo va a querer agarrar, pero bueno, esa es otra película. Pero además de eso, eh, esto implica por eso quiero tratar los dos temas juntos para abreviar la exposición. Implica desnaturalizar el concepto de subordinación y de contrato de trabajo, que no lo define un legislador que se sienta en una comisión y ahí votan, quién sabe, qué gallo y medias noches, estoy mirando a algunos que trabajan en el Congreso, que puedan decir, bueno, esto no es mal, los dejamos afuera y se acabó. Porque además para eso habría que reformar el artículo 14 bis, que en vez de decir el trabajo en sus diversas formas, decir algunos trabajos, no el trabajo, algunos trabajadores gozarán la oportunidad, los otros no. Esto va a contramano de cuestiones esenciales, como el concepto de trabajo que tiene la OIT, hay documentos de la OIT que hablan de lo que es subordinación, como el propio artículo 14 bis, y como el propio sistema de la ley de contrato de trabajo. Porque hay es decir, una norma no se puede insertar contradiciendo todo lo demás. El principio de primacía de la realidad sigue existiendo. La nulidad por fraude laboral será nulo todo contrato, todo por las cuales se van de otra forma. La definición de contrato de trabajo, cualquiera sea su forma de denominación, será trabajador, el que bla, bla, bla. El concepto de trabajador, el concepto de empleador, todo eso no se puede sacar junto para que no quede. Le estamos metiendo de contrabando para que el contador de la empresa le diga, uy, mirá, ahora apareció esto, vamos a aprovechar la volada, así pagamos menos, pero que en el fondo, si somos capaces de dar la batalla que estamos dispuestos, muchos, no solo que estamos acá, seguramente se va a lograr que esto se neutralice. Porque además habría otro tema, otro abordaje que también viene de la jurisprudencia de la Corte de 20 años atrás. En Milone, ¿se acuerdan? Milone es el fallo de la Corte que dijo que era inconstitucional que los trabajadores que tenían, en caso de fallecimiento o de incapacidades graves, las indemnizaciones se cobraban con un sistema de renta que era miserable. La Corte dijo, esto es inconstitucional porque es discriminatorio. ¿Por qué al que tiene 20% le pagan todo junto y al pobre mujer que se le murió el marido le pagamos en cuotas? Fíjense cómo esta idea de que la ley tampoco puede discriminar. La ley no puede decir yo a este sí y a este no. La garantía de igualdad está por encima de lo que quiere decir el legislador ordinario. O sea, ahí tenemos otro motivo de decir, ¿por qué yo que soy un laburante igual que el otro? A mí, como me consideran que no tengo derecho a nada. No nos olvidemos que los colaboradores estos, que todavía no están funcionando porque falta la reglamentación, pero en cualquier momento va a venir, no tiene garantía de salario mínimo. No tiene protección contra nada. Voy a decir, pago y pagamos lo que se le ocurra. Ni jornada ni nada. Entonces, hoy también ocurre con los que están en negro, pero los que están en negro tienen la posibilidad de caerle con el juicio y algún empleador dice, no, pará, empezamos a notar a la gente, mirá lo que nos pasó con fulanito. Ahora es, viva la pepa. Y sobre esto, ya ahora sí quiero cerrar. Me quedé con muchas cosas afuera, pero bueno, no va a faltar oportunidad porque esta película no termina más. La ampliación del periodo de prueba también podría cuestionarse desde el punto de vista de hasta dónde desnaturaliza la protección del despido arbitrario. Y ahí tenemos
el precedente, yo los anoté, pero no los voy a leer porque no tengo tiempo, de lo que dijo la Corte en Bisotti. ¿Se acuerdan de Bisotti también? No lo vimos nunca, pero yo sé porque me imaginé siempre gordo, y pelado. Pero bueno, a lo mejor podría verme un tipo atlético, y con pelo. Pero en Bisotti, ¿qué dijo la Corte? La protección contra el despido arbitrario garantizada por la Constitución no puede ser condicionada por un arbitrio o capricho que desnaturalice. Así como decirle que vas a cobrar en vez de un mes por año, mucho menos de un mes por año, porque el juego de las normas de aquella época daba que Bisotti no cobraba nada, 10 veces menos, y dijeron esto no puede ser. Del mismo modo podemos decir, si es válido que la tutela del trabajador en periodo de prueba pueda durar solamente, empezar realmente 6 meses después. Si la tutela del trabajador arranca después del periodo de prueba, con 6 meses o un año, porque si los convenios llegan a decir esto, estamos sonados. Entonces, ahí también tenemos tela para cortar. Y por último, y ahora sí es lo último, el tema del despido discriminatorio. Ustedes saben que es un tema que a mí me ha apasionado, y ya he hablado otras veces, alguna vez vine a hablar acá. Bueno, eh, ¿qué es lo que pretenden con el despido discriminatorio? Primero, tarifarlo y segundo, impedir que un trabajador despedido pueda ser reintegrado al empleo. Ustedes recordarán que la ley 23.592 dice primero, dice que todo acto que impida, cercene, menoscabe o afecte los derechos sobre bases igualitarias reconocidos en la Constitución. No dice, esto es para los petizos, para los negros, para esto, no, es para todos. Cualquier acto discriminatorio, cualquier acto arbitrario, da lugar, si no está fundado en una base igualitaria, configura discriminación y da lugar ¿a qué? A una reparación de daño material y moral, que no le pone tarifa, y a la nulidad del acto. Hay opción de la víctima o las dos cosas. Entonces, en base a eso, hemos construido en la Argentina una jurisprudencia muy sólida, avalada por la Corte, ya que estamos, que dice que discriminación es cualquiera de estos actos y no los que están en una lista. ¿Qué hicieron ahora? Pretenden achicar con un listadito que diga raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, bla, bla. Es decir, si no está en la lista esta, no es discriminación. ¿Qué texto? Sí, cierto. Ahora, si nos atenemos a esto, las causales de despido más frecuentes que han sido consideradas discriminatorias en la Argentina y en general los presidentes no están acá. El despido por causa de salud. Este tiene cáncer, echémoslo antes que se enferme de nuevo. El despido por edad. Los que tienen 50 años se van y si no se van le echamos con una patada y si no hagan el retiro voluntario, qué sé yo, y hay fallos sobre esto. O el reclamo del trabajador que quiere cobrar algo o reclama algo. Manda un telegrama diciendo, quiero que me paguen las horas extras, quiero que me paguen el adicional que me corresponde según el convenio. La respuesta es un telegrama de despido. En ese caso, ese trabajador, y hay muchos precedentes, o el que mete una demanda, porque tiene derecho a reclamar algo. Hay fallos famosos sobre esto, no los voy a citar ahora para no agobiarlos. Ese trabajador lo echamos y ya está, pagamos la tarifa y no molesta más. Pero en el sistema que hoy rige y que va a seguir rigiendo porque lo dice la 23.592, ese acto es nulo. Y el derecho del trabajador es a pedir el reintegro y la reparación de todos los daños. Bueno, a tal punto que en algunos casos, algunos fallos dijeron que el despido por causa de, el despido por embarazo es discriminatorio y puede quedar alcanzado por la 23.590. Hay un fallo de la sala sexta de la capital de esto, que no cuajó porque la tarifa era bastante buena y quedó ahí, pero se podría ensayar. Ahora, fíjense que hasta dónde es, no, es cierto. Todo eso quedó, porque está hecho muy como, va a ver, cada uno de los que escribió esto debe ser abogado de alguna empresa que le molestó a lo que le hicieron. Y entonces, bueno, vamos a poner esto, así no me lo hacen más. Un poquito como revancha, y quizás si bien habrá gente que sabe que en el atolondramiento no pensaron en lo que estaban escribiendo para darle consistencia.
Si uno quiere hacer una maldad, hay que hacerlo un poco, para mí, un poco mejor. Felizmente no fue tan buena en lo que me modesta opinión. Pero además hay otra cosa. La tarifación tiene un precio que está en relación con el monto de la indemnización por despido, no con el daño que le hicieron. Lo despido porque es un negro miserable, piojoso, inmundo, y no quiero que haya negros así como usted en este país. Pero como tiene un año de antigüedad, le pago medio sueldo más y se va. Y por eso le puedo decir todo. El daño es mucho más. Pero además hay otra cosa. La tarifa legitima el despido. Yo siempre doy el ejemplo, que algunos lo habrán escuchado, porque uno cuando se pone viejo repite las anécdotas, las ocurrencias que le parece que salieron bien. Tenemos un señor compra una empresa donde hay una empresa de servicios, de un hotel, un restaurante, y hay demasiados morochos. Él quiere un hogar de gente rubia. Entonces lo llama al gerente personal, mire, este negocio está muy bien, pero yo quiero echar a todos los negros, quiero todo rubio. Y dice, bueno, pero les pago, no me importa. Mire que es discriminatorio. ¿Y hay que pagar un 50% más? Bueno, echémoslo y le pago. Y yo puedo decir, purifiqué la empresa y invertí en mejorar la fisonomía de mi empresa porque gasté un montón de plata para sacarme encima a todos los negros, son todos rubios. Lo puedo hasta mostrar como es perverso, lo estoy diciendo con mala intención, pero podría perfectamente, incluso podría, ¿para qué van a mandar un telegrama y esperar que le metan el juicio? Paguémosle directamente. A ver, usted, indemnización por antigüedad, queda despedido porque usted es morocho y queremos rubios. Cuando llega la hora de pagar, indemnización por preaviso tanto, antigüedad tanto, recargo del 50, te doy el 100 si querés, así no me molestas más, que es lo más que dice la ley, cobra doble despido, en 5 años cobra 10 y se va. ¿Por qué? Porque y pone, por ser negro queda despedido, este es el precio que tiene por ser negro. Eso, teóricamente, en el modelo que tiene pensada la ley, es posible, lo cual prueba la sin razón, porque la 23.592 es la reglamentación en el derecho interno de normas que son supranacionales y que están incorporadas a la Constitución. Entonces eso no se puede eliminar por más que a un legislador se le ocurra que ahora no lo vamos a hacer más porque la empresa de mi tía hubo que tomar uno que estaba enfermo. Porque a alguno habrá pasado eso. Bien. Y ahora sí, cerrando, abusando de ustedes que me han aguantado más de lo que tenían pensado, y les pedimos disculpas. Vosotros, los que están allá no, porque si quieren dormir no nos enteramos, pero ustedes sí, no los puedo controlar, a ustedes los estoy mirando la cara. Eh, Quiero cerrar con algo que empezamos a hablar cuando estábamos recién empezándonos a reunir acá, que es que si somos abogados, amamos el derecho, confiamos en la justicia y tenemos un compromiso con la causa de los trabajadores, los que defendemos trabajadores, y tal vez alguno que además defiende empresas y piensa que es injusto, tenemos el deber de dar batalla. Tenemos muchas herramientas para dar batalla, no nos podemos dar por vencidos. Y el ejemplo luminoso es la epopeya de la ley de riesgo del trabajo. La ley de riesgo del trabajo iba a durar 100 años, iba a ser eterna, inmutable, maravillosa. La torpedeamos, y yo digo esto porque todos los que estamos acá hicimos algo. Algunos llegaron a la corte, algunos llegaron a la cámara y otros simplemente sacudieron y movieron el piso. Por eso el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. Nosotros estamos preparando modelos de esas inconstitucionalidades y según le pregunté a María ya, estamos dispuestos a compartirlos con todos, pero con una condición. ¿A alguno se le ocurre algo mejor? Por favor, avísenos. Es decir, hagamos un esfuerzo colectivo, hagamos como hacen la ciencia cuando tiene que descubrir una vacuna, una peste o una lucha contra el cáncer. Todo eso se suman, todas las comunidades científicas aportan. Bueno, nosotros somos también una comunidad científica, una comunidad de litigantes y tenemos que luchar todos para lograr revertir todo esto. Muchas gracias. Bueno, doctor, excelente como siempre, muy claro. Supongo que han quedado algunos artículos, esto Y va a dar muchas cosas. muchas cosas quizás a otra charla, pero como dijimos nosotros, la idea es que aquí los que están presentes puedan evacuar sus dudas en relación a lo que hoy nos trajo el doctor Elías. Así que bueno, abrimos ahora el debate un poco para el intercambio también, ¿no? Como decía el doctor, si hay alguna propuesta, alguna idea también de los que están hoy aquí presentes. Así que bueno, está el micrófono, se lo vamos a compartir para que puedan escuchar también quienes están en vía Zoom.
La pregunta que le hago, doctor, es la siguiente. La reparación plena de la cual estamos hablando es pensando ya en que la ley es constitucional. ¿Y por qué no empezar a verla como que es inaplicable? Se adelantó a algo que tenía pensado decir, pero cuando vi que tenía menos tiempo empecé a cortar camino. Sí, digamos, hay una cuestión de una inconstitucionalidad por violación de la garantía de progresividad. Es una ley regresiva y como tal inconstitucional. Las dos posibles respuestas a esa inconstitucionalidad, una es decir, la ley no rige, no valió, sigue rigiendo la ley vieja. La otra, que es la que de alguna manera la Corte sostuvo cuando dictó en Aquino, dijo, no dijo, volvió a regir la Universidad del Señor, dijo, esto no me lo pueden quitar, es la de que el sistema suple esa regresión dotándolo de otros instrumentos, otras herramientas y otras respuestas que sean coherentes con el ordenamiento jurídico. Déjeme terminar una cosita. Cuando estuvo hace poco acá, algunos de ustedes estaban, el doctor Diego Tosca, que vino a hablar de este tema en la clase inaugural del posgrado de la UCA, y allí se mostró poco proclive a la idea de una inconstitucionalidad, digamos, derogatoria, es decir, que el Congreso diga, esta ley no rige, como si el Congreso, si la Corte pudiera derogar una ley del Congreso. Pero también hay que pensar que además de que esto tendría un costo adicional, sin perjuicio de lo que lo podamos decir, mire, esto no rige, la ley tiene que ser la vieja, pero por las dudas En le vengo a subsidio, decir que, porque también hay que pensar otra cosa, como hemos visto, en en muchos subsidio. casos la norma derogada no era perfecta. ¿Podría ser mejor la respuesta del derecho común? Por ejemplo, en el tema de la intimación, por ejemplo, en los supuestos que quedan alcanzados por las indemnizaciones del artículo 2 de la 2423, por ejemplo, cuál es el contenido de la reparación. De modo que, si bien la primera respuesta que usted propone, que es la que comparte mi socio que está acá presente y viene diciéndomelo, y lo tengo que citar a él porque discutimos esto todos los días y todo lo que estamos haciendo acá es el fruto del esfuerzo de todos, pareciera ser un camino más difícil de ser aceptado, en mi modesta opinión. Estamos diciendo acá entre nosotros, no lo voy a escribir, No. pero ni lo voy a publicar, pero estamos en familia. Pero, y las respuestas jurisdiccionales han sido siempre, las que yo conozco, no sé si alguno de los constitucionalistas aquí presentes me lo podrán aclarar, son las de esta ley quedó afuera, pero la institución, la garantía, el derecho, el contenido no se puede cambiar. Entonces, bueno, vamos a ver si hay algo mejor. Y tenemos el Código Civil. Y el Código Civil me puede ir mejor que en la ley contra el trabajo. Creo que las dos versiones planteadas son válidos. Pero sería, eso sí estoy en desacuerdo, muy temerario decir, no, esta ley no rige porque es regresiva, así que queda rigiendo la 24/13 porque no. Ahí me parece que sería muy grave. Sí, la idea se me ocurre o inaplicable o inconstitucional y a todo evento en subsidio la reparación plena, que por analogía podría ser el Habría piso que ver mínimo cómo lo de las contamos mejor derogadas. y también hay que pensar cómo lo vamos a convencer, qué le es más simpático al juez. Porque para ahí al juez decirle esta ley no rige porque lo digo yo, le puede ser más costoso que decir, bueno, no, pero esto sí. Entonces, creo que hay una visión estratégica. Además, tenemos una suerte. Podemos, desde distintas estrategias, cada uno ensayar y después mira y me salió mal. Ah, pero a fulano le salió bien allá, entonces copiemos al otro. Este esfuerzo que tenemos que compartir, que socializar entre todos, con perdón de la palabra para los que no les gusta la idea de socializar, es valioso porque nos va a permitir probar, ensayar e ir corrigiendo con ensayo y error los distintos caminos para resolver esto. A mí el que más me preocupa, por ejemplo, el trabajador que tiene 20 años de antigüedad y lo despiden mañana. Yo tuve en miras al contratar otra ley. Y si me fijo en las características del contrato de trabajo, el contrato de trabajo es conmutativo. O sea, yo sé de antemano cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Si no me lo están haciendo aleatorio. Yo estoy hablando de persona que hace 20 años que trabaja, la despiden mañana. Así de fácil le aplico la nueva ley.
En lo que tiene que ver con la tarifa del despido no hay ninguna duda, porque es la misma ley anterior que la indemnización por antigüedad de preaviso son Estaba las en mismas. negro. Seguramente, pero lo que pasa es que yo no sé si, y ahí viene una discusión jurídica que nos excede. ¿Hay una expectativa al orden jurídico vigente al momento que dio comienzo la relación? Dicho en otras palabras, aquellos que se casaron cuando no había divorcio, ¿se pueden divorciar? Sí. Sin embargo, si no, pero yo me casé con esta chica, no había divorcio, yo me casé sabiendo que era para toda la vida y ahora mi mujer se quiere separar. Y yo me opongo, porque en la época que yo me casé, mi expectativa era un matrimonio para toda la vida, por ejemplo. O un ejemplo inverso. Pero ahí Cuando, lo veo si distinto. sanciona una ley que mejora las indemnizaciones. Ahora Es estamos, más bueno, cuando es favorable. mejor, sí. Bueno, pero la condición más favorable. Bueno, o modifica alguna cuestión. Por eso yo no estoy muy seguro de que ese argumento, porque vuelvo a decir, pensemos no solo en lo que nos parece coherente a nosotros, sino tenemos que convencer a otros. Y esos otros están allá en el palacio, ahí en Mm, Balcarce y Pellegrini, y hay que ir llevándolos de a poco para convencerlos, porque algunos tendrán vocación de resistir esto, otros no tanta, pero en todos los casos necesitan buenos argumentos para que después en la Cámara o en la Corte no se los volteen. Entonces, yo no estoy muy convencido, esto lo podemos discutir, inclusive estamos discutiendo acá, tenemos la suerte, acá no hay jueces, somos abogados, somos todos abogados que pensamos lo mismo, o que queremos lo mismo. No sé si se podría pensar, yo cuando empecé regía otra ley y ahora no. Diferente es el caso de aquel que tiene un derecho ya consolidado al momento de entrar vigente la ley, ahí no hay ninguna duda. Más allá de que algunos fallos ahí de algunas provincias Misiones. andan diciendo que como son multas, se perdonan, que será un tema que habrá que dar batalla también, que yo creo que no va a funcionar ni para los que están a favor de la reforma. Pero eso es una discusión después. Y el fallo de Misiones, que Claro, el trabajador ingresó en el lo que pasa es que yo voy a decir 2016. algo muy antipático. No sé cuánta gente habrá en Puerto Iguazú que esté anotada, Claro, porque claro. lamentablemente el fenómeno del empleo no registrado en las provincias del interior es muy, muy grande. Entonces el joven ha dicho, menos mal, el negocio de mi tía, de mi abuela que tiene la gente en negro, ahora no paga más. Puede ocurrir. Ahora, igualmente, más allá de eso, no está reglamentada la ley, la aplicó igual de manera retroactiva a un trabajador que había ingresado en el 2016. Eso no No, necesitaría, perdón, en el 2016 había iniciado el eso no juicio. necesitaría reglamentación. Lo que estamos discutiendo es si se aplica la ley vigente al momento en que se consolida el derecho o si se aplica la ley posterior sobreviniente. Pero lo que pasa es que No con se ese puede, pero criterio, eso como son leyes penales, que no son penales. claro, porque lo llaman multas, mal llamadas multas. No Porque son- lo que pasa es que con ese criterio, todos los juzgados laborales que hay, si te aplican esto, Bueno, sería una locura. nuestra tarea es que no Bueno, obviamente ocurra. lo vamos a apelar, sin No ninguna solo duda. apelar. No va a haber tantos locos dispuestos a Claro. perdón, y también voy a decirlo con el debido respeto. El magistrado que dictó esa sentencia, que no lo conozco, es un juez de fuero pleno, civil, comercial y laboral, que probablemente en esos juzgados haya muy pocos litigios laborales, como hay pocos litigios laborales en los juzgados de fuero múltiple aquí en Santa Fe, por particularidades de la vida social y económica de esos lugares. Entonces no es un ejemplo. Ahora, si lo dice el Tribunal Superior de Mendoza, ya, a la Corte Superior de Mendoza, hay que preocuparse más. Pero si lo dice un señor de Puerto Iguazú, vamos a ver qué dice la Corte de Misiones, que todavía falta. Sí. No, no hace falta. Bueno, hay un fallo de Santa Fe, de la Cámara Laboral de Rafaela, Sí, que había entrado a sentencia en el año 2023, la sacaron ahora y aplicaron la ley actual. bueno, hay que ver qué dice la Corte de la provincia. Pero hay algunos que están aplicando. ¿Cómo? Sí, bueno, vamos a ver. La gente que está en el Zoom. Me parece obvio. Yo creo que eso es un... A ver, episodios así siempre hay uno que se quiere lucir primero. Cuando se habla de riesgo también tuvimos un problema, pero inverso. En provincia de Buenos Aires hubo tribunales colegiados que sacaron a decir que la ley constitucional, antes de empezar el juicio, para darle un marco de seguridad a los litigantes y les fue pésimo. Sí, sí. Se quisieron pasar de rosca, para mí, qué bueno que somos, y salió mal. Entonces, la Es de la vanidad, Sala el 2, amor la que vamos a propio trabajo. de los jueces, también hay que tenerlo relativamente.
Estamos todos de acuerdo, pero eso hay que explicárselo a los jueces, no acá. Perdón, yo lo que se puede considerar que son multas y que no son indemnizaciones. Por ejemplo, los certificados de trabajo, el empleador que no entregó el certificado, pagando la multa no se libera, tiene la obligación de entregar el certificado de trabajo, con lo cual era una multa, digamos. Pero de todas maneras, yo a lo que quería, el destinatario de esas multas es el trabajador, con lo que creo que se podría plantear que acá lo que hay, si bien son multas, hay una vulneración al derecho de propiedad del trabajador, porque era efectivamente el destinatario de esa multa. Lo que pasa es, a ver, las multas contractuales, si yo no entrego el departamento porque no se me da la gana y estoy 5 años hasta que me pueden desalojar, debo una multa, una reparación civil pactada en el contrato que podría llamarse multa, pero no hay forma de que yo me pueda librar diciendo, no la pago más porque ahora se derogó. Es decir, me parece que hay una cuestión conceptual. Yo creo que no son multas, son indemnizaciones tarifadas por un incumplimiento. Sí. Pero Pero bueno, vuelvo a decir, no, por ejemplo, el certificado de trabajo no se libera con pagar la multa. Tiene que entregar el certificado igual. lo cual prueba que hasta dónde no es una multa. Es la reparación tarifada del daño que me causó que no me lo entregaron. Está bien. También es cierto que el artículo 80 es de todas las cosas que han sacado la menos consistente, porque quizás allí podríamos, si a mí yo tuviera que discutir una reforma, aceptaría que reformen eso. Sí, sí, Y sí. todos los que estamos acá pensaríamos algo parecido. Ahora, eso es muy diferente a un tipo que estuvo 10 años en negro y lo echamos como si estuviera en blanco y le pagamos medio sueldo, no pagamos jubilación, no le pagamos nada y el tipo se embromó. Me parece que es muy diferente. No, estoy de acuerdo que es diferente. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, estoy de acuerdo con lo que usted plantea. Digamos, en todo caso, tiene siempre el derecho a ir por la vía civil, pero bueno, ahí va a tener que probar el daño que sufrió. Eso. No, probar Bueno, o que sea demostrar que objetivo. se puede presumir. Sí, sí. Hay cosas y daños que no es de probar. Si estuve secuestrado, no tengo que probar lo que sufrí. Y otra cuestión es, se podría considerar al trabajador también como consumidor de trabajo. En ese caso podría ir hasta por daño punitivo también, si se pudiera. Bueno, para eso está el derecho. Y además, el derecho ha avanzado mucho en la Argentina, no el laboral precisamente, pero en muchas instituciones hay un avance muy importante y eso nos va a ayudar. Gracias. Gracias. Sí, a mí me parece más, o me hace un poco más de ruido, el reclamar el daño, no en casos en que el trabajador estuvo con la relación totalmente en negro, porque hay un montón de herramientas. Al estar derogado la indemnización, la sanción, uno tiene la normativa de fondo que habilita la reparación del daño, y el daño obviamente nace por la propia relación en negro. Pero no alcanzo a imaginar aquellas situaciones de registración defectuosa, porque ahí sí creo que va a ser más complejo por la incidencia que tienen todos esos rubros sobre una indemnización que a su vez es una indemnización tarifada. Entonces va a ser más difícil decir, nos salimos de la tarifa para un rubro, pero para otros no, y el Bueno, daño es el mismo. el trabajador mal registrado tiene derecho a la indemnización como si estuviera bien registrado. Si está anotado por mediodía y puede probar que esa registración es defectuosa, su indemnización por despido será calculada en función del salario de convenio por 8 horas. Lo que estamos en discusión si ese tiempo que estuvo mal registrado en una situación de precariedad le da derecho a algún tipo de reparación. Yo creo que sí, y como abogado que soy, me lo pelearía por diciéndole, no es lo mismo que yo, cuando tenía que reclamar algo, pensaba, si me quieren echar, me van a echar por la mitad del sueldo y voy a tener que hacer un juicio, buscar un abogado y pelearla para cobrar, a que yo estoy bien registrado, porque el ejercicio, es decir, la registración es una garantía, a veces insuficiente, para el ejercicio de derecho. El que está en negro no tiene ningún derecho. El que está medio mal anotado tiene un derecho menguado, porque el despido represalia no se indemniza en la forma correcta según la tarifa. Entonces creo que ahí también, obvio, Sí, el daño puede ser menor. Eso sí, estamos y de acuerdo. estaría relacionado especialmente con el daño previsional. No Y solo ahí previsional. el tema de la prescripción, porque cómo hace Hoy es para 14, reclamar no pagaron 30 el años sueldo. Vamos mal a reclamar, liquidados. no, yo no voy, porque a mí me pueden echar y me pagan la mitad. Mejor me quedo y me la aguanto.
Eso lo vemos en el estudio. Es decir, hay esa debilidad en que se lo coloca al trabajo. O el que está anotado tiene 10 años de antigüedad y ese uno que lo tiene, ese tipo no hace nada. Se queda calladito, aguantando todo, porque tiene miedo que si lo echen, lo van a querer indemnizar por lo que está registrado y va a tener que probar, buscar testigos, etcétera, etcétera. Es decir, esa situación de desamparo en que el empleador lo coloca deliberadamente, con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos, para usar la frase del Código Civil que acabo de citar, me parece que daría lugar a una reparación. Menor cuantitativamente, que seguramente, pero habrá que ver. Claro. Perdón, puede alegar también, a mí nadie me quería dar un crédito porque yo fui con un sueldo miserable. Entonces, por culpa de eso, no pude hacer tal cosa, no pude sacar una tarjeta de crédito, no pude comprar tal cosa. O no me dejaron, o no pude alquilar una casa porque me dijeron, no, con este sueldo, ¿qué le voy a dar? Sí. Sí, la verdad que los casos habría que ver en cada uno en particular, pero yo quería aprovechar, en estos días se han dado muchas charlas al respecto, fundamentalmente la aplicación de la ley en el tiempo. Y respecto de este del tema que expusiste, y en los casos, de acuerdo a lo que preguntaba la colega, de un trabajador con 10 o 20 años de antigüedad que está hoy trabajando, hay algunas posturas que consideran que en ese caso, al ser un contrato no escrito, no es obligatorio que sea escrito a diferencia de un contrato de locación o de compraventa, las normas, las leyes vigentes en ese momento integraban ese contrato individual de trabajo del trabajador cuando ingresó a trabajar. Con lo cual algunos plantean que, o sea, la ley estaría vigente en situaciones del trabajador que hoy está en actividad si el día de mañana lo despide. ¿Qué opinión tenés A al mí me respecto? parece digamos, cualquier argumento es válido para defender la justicia. Y si a alguien le sale bien, lo voy a aplaudir. No, personalmente dudaría en plantearlo así, porque me parece que las leyes se aplican en relaciones jurídicas pendientes. Entonces, no sé si sería lo mejor. Pero bueno, si el Porque argumento son sirve- consideradas como normas supletorias, y entonces al aplicar el 7, No, 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 por eso, no lo había pensado, pero para eso vine, para que me cuenten lo que piensan los demás. Que dicen, es un orden público relativo, no un orden público absoluto. Absoluto, el derecho civil. Yo no puedo cambiar la mayoría de edad. Es un orden público absoluto. ¿Por qué digo relativo? Porque yo para mejorarlo puedo. Lo que no puedo ir es para degradarlo. Entonces ahí es donde se dice y recurren al Código Civil 962, prelación normativa, y 964, que hablan del mecanismo de integración contractual. Y dicen, bueno, supletoriamente, como las partes nada dijeron, hablan de los tres supuestos, acá regiría esa especie de orden público que teníamos con la ley anterior. Bueno, sí, es una opinión y además una conclusión. Para hacer esto hay que tener muchas ganas de ser abogado. Sí. El ejemplo. No, no hay ejemplo. ¿Alguna pregunta más? Paso micrófono. Bueno, María. Bueno, yo quiero decir una sola cosa que digo siempre. Nos conocemos todos, o casi todos nos hemos visto. Yo estoy a disposición de que me quieran, no hace falta que me pregunten acá. Lo que tengan que proponer, así como María vino con esto, estoy en la guía del foro, tengo correo, manden, pregunten y contestamos. Y podemos entre todos hacer algo bueno. Así que no tengamos temor de preguntar o de opinar o de criticar o de tirar ideas. sí, acá vamos a aceptar esta propuesta que nos hace el doctor. En primer lugar, él ofreció muy generosamente compartir algunos modelos que nosotros los vamos a circularizar también,
pero también ponemos el instituto como un lugar de encuentro, Sí, sí. como para intercambiar opiniones y un poco para trabajar colectivamente estas cuestiones que me parece que, como bien dijo el doctor, es la mejor manera para garantizar los derechos de quienes nosotros patrocinamos, ¿no? O sea, en el caso nuestro, a los trabajadores y las trabajadoras, pero también, como dijo el doctor, a quienes asesoran a los empleadores. Es importante también tener una mirada concurrente en este sentido. Así que bueno, a Claro, y mí... hay una cosa más. Cuando María dijo recién generosamente, no tan generosamente. Yo lo hago porque quiero que ganemos todos. No, y quiero ganar yo. Y si no vamos juntos, no voy a ganar. Así que no se crean que es tan desprendido esto como andar repartiendo plata. Estamos trabajando, pero todos tenemos que luchar por lo mismo. Es una generosidad mutua, entonces, bueno, otro aplauso para el doctor y muchísimas gracias.